Era una noche como cualquier otra. Las calles vacías, el aire tranquilo, el sonido lejano del tráfico acompañando el silencio. Lo que parecía ser un simple paseo nocturno se transformó en cuestión de minutos en una pesadilla. Una joven, sola bajo la oscuridad, se encontró atrapada, sin escape. Parecen relajados, parecen que están a punto de divertirse, parecen que va a ser una buena noche esa noche. Su vida inocente fue arrebatada de la forma más trágica. El asesino, calculador y sin remordimientos, borró cada huella de su crimen y desapareció en la oscuridad. Pero gracias al incansable trabajo de los detectives, el caso finalmente fue resuelto. La verdad sobre lo que le ocurrió a Adrian Roberts salió a la luz, y el rostro del responsable quedó expuesto ante el mundo. La parte aterradora es que podría haberle pasado a cualquiera. Adrian Robert y su novio se preparaban para mudarse juntos a su primer hogar. Desde el instante en que Justin la conoció, sintió una conexión imposible de explicar, como si algo invisible los atrajera. Cuanto más la conocía, más descubría en ella una calidez única, una energía llena de vida que contagiaba a todos a su alrededor. Ella sentía lo mismo, y desde aquel momento se volvieron inseparables. Es muy hermosa, así que llamó mi atención muy rápido, llena de vida, simplemente una persona feliz, alguien con quien te encantaría estar. En ese entonces, Justin compartía un apartamento con un amigo, pero con el contrato de alquiler a punto de terminar, la pareja vio en ese momento la oportunidad perfecta para dar el siguiente paso: construir una vida juntos. Antes de mudarse, Adrian vivía en una casa adosada con su amiga Jay y quiso despedirse organizando una pequeña reunión entre amigas. No había grandes planes, solo una noche tranquila para relajarse y reír un poco. Pero lo que comenzó como una velada inocente cambió por completo cuando una tercera persona se unió a ellas. Horas más tarde, Jay regresó sola a casa, sin imaginar que estaba a punto de enfrentarse a una escena que la perseguiría por el resto de su vida. 911, is this a police, fire, or medical emergency? No. Tell me what happened. I just came home. My room, we're not together. She came home a while ago, and she's not moving. Okay, so she's unresponsive? Completely. Okay, what do you mean by that? I mean, she's got blood all over her. There's no response from her. Like, her eyes are open, and they're dilated. Is she breathing? No, there's nothing. You can't see her breathing at all? No, there's nothing. Listen carefully. I need you to place the heel of your hand on the breastbone in the center of her chest. Okay. Put your other hand on top of that hand. Now listen carefully. You're going to pump the chest hard and fast at least twice a second. We're going to do this 600 times until help to take over. Okay. All right, I'm going to count with you. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Count out loud. 3, 4. I'm working here and Just keep going, okay? The paramedics are coming in fast and new. Lo primero que vi cuando entré fue que no había señales de entrada forzada. Eso era un condominio de 2 pisos y la escena del crimen estaba justo en el baño. Lamentablemente, ya era demasiado tarde. Cuando los paramédicos llegaron, solo pudieron confirmar lo inevitable. La joven estaba muerta. Su cuerpo fue encontrado en el baño, con una herida profunda en el pecho. No había señales de entrada forzada, pero el asiento del inodoro roto y las manchas de sangre en las paredes revelaban una lucha brutal. La teoría del suicidio fue rápidamente descartada. El hecho de que la víctima estuviera parcialmente desnuda llevó a los detectives a sospechar que detrás del ataque podía haber un motivo sexual. También se encontraron rastros de sangre fuera del baño. Mientras inspeccionaban la casa, los agentes descubrieron algo extraño en la cama. Debajo de las sábanas había un corte de unos 25 centímetros, como si el agresor hubiese intentado ocultar algo. Temiendo que pudiera delatarlo, se llevó la evidencia consigo.
Pero a pesar de su precaución, la prisa dejó al descubierto su error. Había dejado un rastro. El análisis forense del colchón reveló rastros biológicos masculinos, que fueron enviados de inmediato al laboratorio. Además, la policía descubrió que el Jeep naranja de Adrian había desaparecido, y no cabía duda de que su atacante lo había robado para huir. Mientras un grupo de detectives buscaba testigos, otro equipo debía cumplir con la tarea más dolorosa: informar a la familia. La noticia cayó como un golpe devastador. Sentían como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Adrian había sido el corazón de su familia, y nadie podía entender por qué alguien querría arrebatarles a una persona tan alegre y llena de vida. Justin, su novio, se enteró de la tragedia al pasar frente a la casa esa mañana y ver los coches de policía estacionados afuera. Preocupado, se detuvo para averiguar qué ocurría, sin imaginar que en cuestión de minutos su mundo se derrumbaría. Lo que debía ser uno de los días más felices de su vida se convirtió en una pesadilla imposible de despertar. Poco después, los investigadores recibieron un aviso sobre el coche de la víctima. Había sido hallado en un centro comercial, a pocas calles de su casa. El motor seguía encendido, y las luces delanteras iluminaban el vacío de la madrugada, señales claras de que el atacante lo había abandonado con prisa. Los detectives centraron entonces su atención en las cámaras de seguridad. Solicitaron las grabaciones de un concesionario cercano, CarMax, ubicado justo a la vuelta del lugar. A las 3:30 de la mañana, las imágenes mostraban una figura solitaria moviéndose en la oscuridad, la silueta de un hombre. Un hombre blanco, hombre negro, gorra de béisbol, cabello largo y pantalones cortos. El hombre desconocido fue visto alejándose del lugar donde se había encontrado el coche de la víctima. Para seguir su rastro, la policía solicitó las grabaciones de una cámara de seguridad de una tienda cercana. En ese punto, una sola imagen podía cambiarlo todo para identificar al sospechoso. Pero lamentablemente, las grabaciones no aportaron ningún detalle útil. Mientras tanto, un vecino que vivía cerca de la casa de Adrian ofreció información inquietante. La noche del ataque, vio algo fuera de lo común. Adrian y un hombre afroamericano desconocido corriendo por la carretera de Walford. El testigo encontró la escena extraña, ya que ninguno llevaba ropa deportiva. Adrian vestía un vestido y sostenía sus zapatos en la mano. Su testimonio ayudó a los detectives a comprender las heridas y moretones encontrados en los pies de la víctima. Por desgracia, a pesar de luchar hasta el último instante, el agresor la siguió hasta su propio hogar. Los detectives interrogaron entonces a Jay, su compañera de vivienda, para obtener más detalles sobre lo ocurrido aquella noche. The whole intention was this was, the last hurrah of us as roommates together. Jay explicó que aquella noche habían comenzado tomando algunos tragos en casa, riendo y relajándose, antes de decidir salir a divertirse un poco. Eligieron un club local llamado Diamond Dolls, sin imaginar que esa decisión marcaría el inicio de una pesadilla. We've been to Diamond Dolls several times together. In the past? Yeah. Just me and Adrian. El nombre del club despertó ciertas preocupaciones entre los investigadores. Sabían bien que lugares como ese suelen atraer a personas peligrosas y de dudosa reputación. We had been drinking, so we didn't want to drive. Right, because she had a vehicle. She did. Okay, you guys have been drinking, so you don't want to Correct. We left them both at the house. Según Jay, llegaron al club poco antes de la medianoche y permanecieron allí durante unas cuantas horas, disfrutando del ambiente sin imaginar lo que estaba por venir. So while you were at the strip club, you said you had interactions with several people. We went out to the stage and we sat down there. Eventually, a guy joined us there. This guy that joined you, what did he look like? Had a goatee. Is he a white guy or black guy? He was African American. Okay. Seemed nice enough. He has some kind of baseball hat. I'd want to say Boston, but can't be for sure. Mm-hmm. He was skinnier. He wasn't. Yeah, he was skinnier. He wasn't too tall. Okay.
Las amigas no conocían al hombre en absoluto. Lo habían conocido esa misma noche. Ni siquiera sabían su nombre real. Tras una breve charla, Adrienne decidió que era hora de irse. Al día siguiente debía levantarse temprano para continuar con los preparativos de su mudanza, así que tomó una decisión simple, cotidiana, pero fatal. Volver a casa caminando, sola, mientras su amiga Jay se quedaba un rato más para seguir disfrutando de la noche. She had such one going. I remember this guy saying something along the lines, about, oh, well, where's she going? It's like, what? And I do remember him getting up because she was no longer there. Okay. Did he specifically ask where she went? Where she going? I think he did. Tras hablar con el personal del club, los investigadores confirmaron que tanto Jay como Adrienne habían estado allí aquella noche. Eso jugaba a su favor ya que el lugar contaba con múltiples cámaras de seguridad. Por primera vez la policía tenía la oportunidad de reconstruir con precisión lo que ambas habían hecho durante la noche. ¿Con quién hablaron? ¿A qué hora salieron? ¿Y quién las vio por última vez con vida? Las cámaras del estacionamiento ofrecían una vista panorámica, registrando cada rostro que cruzaba la entrada. En las imágenes, se ve a Jay y Adrienne caminando juntas por el aparcamiento y entrando al club a las 10:30 p.m., relajadas, sonriendo, como dos amigas que solo querían pasar una buena noche. A esa hora el lugar estaba tranquilo y la calidad del video permitió a los detectives identificarlas con claridad. Jay declaró que se había marchado del club cerca de las 2:30 de la madrugada, y las imágenes lo confirmaron. A las 2:53 a.m. se lo ve saliendo solo, caminando con calma por el estacionamiento y alejándose por la acera rumbo a casa. Su testimonio coincidía perfectamente con la evidencia y fue descartado como sospechoso. Luego, los investigadores se centraron en rastrear la salida de Adrienne. A la 1:38 a.m., la cámara la muestra saliendo del club sola, pero apenas unos segundos después otro hombre la sigue. El individuo coincidía con la descripción que Jay había dado, un hombre afroamericano con una gorra de béisbol, el mismo detalle que más tarde sería crucial para identificarlo. El video lo muestra corriendo tras ella, aparentemente para devolverle una chaqueta que había olvidado. Ella se detiene, intercambian unas palabras y luego ambos comienzan a caminar juntos en dirección a su casa. Los detectives concluyeron que el hombre se ofreció a acompañarla y que ella, probablemente por cortesía, no pudo rechazarlo. Al revisar nuevamente las grabaciones del concesionario CarMax, los investigadores descubrieron algo más. El hombre que dejó el Jeep robado no era el mismo del club. Todo indicaba que el verdadero asesino había abandonado el coche y escapado por una ruta sin cámaras, borrando cuidadosamente su rastro. Coger las cosas de Adrienne, lo cual fue muy difícil de hacer, entrar allí y ver todos sus objetos personales. Ella tenía todo listo para irse. Sabía que iban a pasar su primera noche juntos en el condominio. Quiero decir, incluso tenía una cosita bonita que iba a usar para él. Aún intentando aceptar la devastadora pérdida de su hija, los padres de Adrienne regresaron a su casa para recoger sus pertenencias. Fue una tarea especialmente dolorosa, sabiendo que ella había estado tan ilusionada, preparándose para comenzar una nueva vida junto a su pareja en su primer hogar. Tras el análisis forense, también les devolvieron el coche de Adrienne, un recordatorio tangible de todo lo que habían perdido. Mientras tanto, el laboratorio completó los análisis de las sábanas y el colchón del dormitorio de la víctima. Los resultados fueron claros y estremecedores. El ADN del agresor estaba por todas partes, incluso en el cuerpo de Adrienne. Sin embargo, la búsqueda en la base de datos nacional no arrojó ninguna coincidencia. Ante la falta de respuestas, la policía decidió reconstruir los movimientos del sospechoso aquella noche. Los detectives revisaron nuevamente las grabaciones del club Diamond Dolls, pero al principio no hallaron nada nuevo. Entonces, consideraron una posibilidad. Si las cámaras no lo captaron de madrugada, quizás había estado allí mucho antes. Y tenían razón. A las 5:42 de la tarde, las imágenes mostraron al mismo hombre afroamericano. Esta vez, la grabación ofrecía por fin el rostro del asesino salía a la luz.
El siguiente paso era descubrir cómo había llegado hasta el club. La respuesta sorprendió a los investigadores. El sospechoso había utilizado un taxi, algo poco común en esa zona. Ver a alguien llegar en un taxi lo hacía algo inusual. En un pueblo como este, todos tienen su propio coche. No se usan con tanta frecuencia como en Nueva York. En una ciudad donde casi todos tienen su propio coche, los taxis rara vez son necesarios. Pero esta vez, ese detalle jugó a favor de la policía. A partir de ese momento, sabían que identificar al sospechoso era solo cuestión de tiempo. Las autoridades consiguieron rápidamente el número de teléfono del pasajero a través del servicio de taxi. El registro pertenecía a Thomas Frederick. La comparación entre la foto de su licencia de conducir y las imágenes de las cámaras del club no dejaba lugar a dudas. Era el mismo hombre. Como no había coincidencias de ADN en la base de datos ni pruebas directas que lo vincularan con el crimen, los agentes decidieron vigilar a Thomas Frederick. Cada uno de sus pasos estaba siendo observado, esperando la oportunidad perfecta para obtener una muestra de saliva. Tenían que actuar con extrema precaución. Un solo paso en falso y el sospechoso podría escapar. Durante días, la paciencia fue su única arma. Finalmente, la perseverancia dio resultado. Los detectives lograron recuperar una colilla de cigarrillo que Frederick había arrojado al suelo. Era el momento que tanto habían esperado. La evidencia fue enviada de inmediato al laboratorio para comparar el ADN con las muestras halladas en la casa de Adrian. A esas alturas, todos compartían el mismo temor: que el criminal huyera del estado antes de poder emitir una orden de arresto. Pero para alivio de todos, los resultados del laboratorio llegaron antes de lo previsto. Durante los primeros 40 minutos de interrogatorio, Frederick se mostró tranquilo, hablando de sus amigos, de sus contactos, de sus noches en distintos clubes. Pero cuando los detectives colocaron frente a él una fotografía de Adrian Robert, su rostro cambió por completo. Met a friend, had some more drinks, went to work. So you left that place and then you ended up going to work after being out all night? You then went to work? I do that all the time. Okay, just asking you. Okay. You see her at the club, there's some interaction, she buys some drinks, and then you leave. You stay there till Diamond Dogs closed? When Diamond Dogs close, or I probably leave before, depending on if I need cigarettes or not, it all depends on very. El sospechoso afirmó que, después de salir del club junto a Adrian, cada uno tomó un camino distinto, pero las imágenes de las cámaras de seguridad contaban otra historia. That's all I recollect from that night, and it's surprising that you showed me that. It just flashed me doing that. But you do remember walking her to the corner? Because when I realized I had a sweater. I saw that video. Yeah. Right, absolutely. That's the only reason why I got up. Was because of the sweater. Right. And then, I'd have still been sitting there. Right, I understand that. Have you ever been to her house? If I did, I really don't remember. I told you, when I drink, I drink. Just so that I was clear, she went one direction, you went another. Yeah. You never saw her again? I have not seen her since that night. Since you split at that intersection? I have not seen her since that night, period. Al darse cuenta de que la policía no iba a dejarlo salir tan fácilmente, el sospechoso comenzó a contradecirse y a modificar parte de sus declaraciones anteriores. Tell us what happened, you leave. Alright, we left. She asked me to walk her home. We have somebody that's seen you running, and her running. Yeah. Okay. So where were you running at? Do you remember? She wants to run. She was like, I think I need to run. Right. She started running. I don't know where I was running, so I'm following her. Okay. So you weren't chasing her? No. You were just running with her? Yeah. Because she wanted to run? Yeah. And you're not a runner? We wasn't running for too long. Con el tiempo, los detectives se cansaron del constante tira y afloja y decidieron enfrentarlo directamente. Lo acusaron de asesinato a sangre fría. Ese fue el punto de quiebre. Al darse cuenta de que no tenía salida, el sospechoso intentó reconstruir los hechos a su manera, buscando una versión que lo hiciera parecer menos culpable. She threw up. Yes, we did have sex. And after that, that's when all hell broke loose. So basically, we got into an argument.
She had a knife in my bathroom, and she swung. Once she swung, I got defensive right then and there. So basically, the knife did plunge into her, but at the same time, I was hysterical. I didn't know what was going on. La policía no se sorprendió por su intento de torcer la verdad. Sabían que él entendía perfectamente que ya no había forma de escapar de la justicia. Finalmente, los detectives obtuvieron la pieza que faltaba en el rompecabezas y el sospechoso fue acusado oficialmente del asesinato de la joven. En enero de 2014, Thomas Frederick se sentó frente al tribunal. Durante la audiencia, la fiscalía presentó su versión de los hechos ocurridos aquella noche. Adrian y su vecina habían llegado juntas al club y se habían sentado en la misma mesa. Poco después, JD decidió marcharse, dejándole a Frederick la oportunidad de acercarse a Adrian. Sin embargo, tras un rato, ella decidió irse a casa para descansar y prepararse para su mudanza al día siguiente. Pero el depredador no estaba dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. En algún momento, Adrian se sintió incómoda por la presencia del extraño e intentó alejarse. Lamentablemente no logró escapar. El hombre la siguió hasta su casa, donde ella se encerró en su habitación, con la esperanza de que no pudiera alcanzarla. Pero el criminal no iba a detenerse. Tomó un cuchillo de la cocina, subió las escaleras y lo utilizó para forzar la puerta de su dormitorio. Las heridas en su cuerpo revelaban con claridad lo que había ocurrido. La había atacado brutalmente. Después, la obligó a entrar en el baño, donde consumó su crimen. Intentando ocultar sus huellas, Frederick cortó una parte de las sábanas donde su ADN podía haber quedado y se llevó la evidencia consigo. Luego tomó las llaves del coche de Adrian, condujo unas pocas calles y abandonó el vehículo en el primer estacionamiento que encontró. Condenado. Thomas Frederick fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En Florida, eso significa que pasará el resto de su vida en prisión y nunca saldrá. La voy a extrañar hasta el día que muera. Solía decirle todo el tiempo, sabes, Adrienne, soy tu mamá hasta el día que muera. Tenía una sonrisa en su rostro desde que nació. Ella era simplemente, sabías que era especial. Aunque la familia de Adrian siente alivio al saber que el asesino fue capturado, nada podrá devolverles a su ser querido. El único consuelo, por pequeño que sea, es saber que el hombre que le arrebató la vida a su hija jamás volverá a hacerle daño a nadie. Lamentablemente, todo lo que le queda a su madre son las grabaciones de video donde aún puede escuchar la voz de su hija, llena de esa energía contagiosa que iluminaba cualquier lugar. Aquella joven solo quería disfrutar de una noche tranquila con su amiga. Pudo haber sido una velada más, una noche cualquiera, si un psicópata no la hubiera elegido como su víctima. Hay silencios que dicen más que las palabras y momentos que cambian todo para siempre. Compartir estas historias es una forma de honrar a quienes ya no están. ¿Tú también sientes ese nudo en el corazón al escuchar algo así? En el próximo caso conoceremos otra historia igual de impactante, la de una joven llamada Jessica, una maestra con grandes sueños que también salió una noche y nunca regresó.